Bien, hermanos, entramos entonces a la clase número 4. Abraham hace las cosas a su manera, pero el Señor sigue siendo fiel y reconfirma sus promesas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación similar en algún momento? Cuando nos damos cuenta que el Señor nos guió en alguna dirección, pero al ver que esas cosas que el Señor nos dijo que haría no suceden, pues inmediatamente nosotros empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Pero antes vamos a hacer el recuento que nosotros estamos acostumbrados a hacer y seguiremos avanzando en la medida que Abraham va aprendiendo lecciones. Cada vez lo haremos más rápido, pero me interesa que nosotros vayamos afirmando las cosas que vamos aprendiendo. En primer lugar, Abraham había obedecido el llamado de Dios y estaba donde debía estar. En segundo lugar, Abraham había entendido que su obediencia va sujeta a la presencia activa del Señor. Abraham también había aprendido que la obediencia precede a la bendición. Abraham había aprendido que la fuente de toda su seguridad es el Señor. Abraham también había afirmado en la práctica que los suyos tienen valor. Ya no era un hombre egoísta, era un hombre que empezó a darle valor a los que estaban a su alrededor. Y Abraham había desarrollado un testimonio al dar a conocer públicamente su obediencia, su integridad y su filiación con el Señor. Como ustedes ven, Abraham pasa de una relación privada con el Señor a una relación que se va abriendo y que va haciéndose una fe pública. Y Abraham honra al Señor en lo público. Y también la semana pasada nosotros descubrimos que Abraham había aprendido que el Señor es sensible y atento a sus más íntimos pensamientos y sentimientos. Recordemos a Abraham diciendo: ¿qué me darás, Señor? No temas, Abraham. Y Abraham es capaz de abrir su corazón y descubrir que el Señor es sensible y atento a sus más íntimos pensamientos y sentimientos. Abraham también había aprendido que el Señor está dispuesto a clarificarle cualquier duda, siempre y cuando él se mantenga con una actitud obediente y dependiente. El Señor quiere hablarnos con claridad, pero Él espera que tengamos la actitud correcta, que aprendamos a obedecer primero. Y cuando el Señor nos ve en nosotros disposición a la obediencia, Él nos va a hablar con absoluta claridad. Por último, Abraham había aprendido que darle al Señor la gloria debida a su nombre es esencial. Nuestro deber es adorarle y esperar en la obra completa del Señor a nuestro favor. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. El Señor hizo un pacto con Abraham a través de un rito religioso, de una ceremonia religiosa, en donde el Señor fue honrado, le demostró a Abraham quién era Él. Y vamos al capítulo 15 de nuestras Biblias, encendamos o abramos nuestras Biblias en el capítulo 15 de Génesis, y vamos a leer del verso 17 al verso 20. Verso 17 al verso 20 del capítulo 15. Dice así: y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día, y aquí viene lo importante, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los eneos, los cenezeos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Si nosotros vemos cómo el Señor ha pasado en la confirmación de su promesa a Abraham, recordemos que en un momento, como lo veíamos la semana pasada, el Señor confirma su promesa diciéndole: ven, sal afuera de la tienda, mira el firmamento, mira las estrellas. Si tú las puedes contar, estoy seguro que no, así será el número de tus descendientes. Imaginemos a Abraham sacado de su tienda de la mano de Dios
y sorprendido ante la maravilla de ese cielo estrellado con innumerables estrellas que son incontables. Por un lado, le muestra a Abraham su promesa de una manera evidente a través de la creación que el Señor mismo sostiene, pero luego al final de esas 24 horas, porque recordemos que son aproximadamente 24 horas de trato con Dios, cuando llega la noche siguiente, cuando el Señor parte y termina con ese sacrificio quemándolo por completo, es allí donde el Señor le dice, yo hago un pacto contigo. Y ya no le habla de la descendencia como las estrellas del cielo, sino que le habla de la tierra de una manera muy práctica y evidente. Le muestra las fronteras geográficas de la tierra que le tiene prometida y le muestra a través de los pueblos que la componen en ese tiempo. De tal manera que el Señor es absolutamente claro. Abraham abrió su corazón con sencillez y el Señor le mostró su pacto con esa misma claridad que le caracteriza a nuestro Señor. Sin embargo, si damos la vuelta a la página, nosotros nos encontramos con Abraham y como todos los hombres y como todos los seres humanos, aún Abraham que había creído al Señor y su fe le fue contada por justicia, como vimos la semana pasada, tuvo que enfrentar una cuarta prueba. Una cuarta prueba. La vida cristiana tiene que ver justamente con las oportunidades en que el Señor va ajustando nuestro corazón, va descubriendo aquello que nos falta y en la medida en que el Señor lo pone y lo saca a la luz, en esa medida también lo soluciona. ¿Y qué pasa con Abraham? Lo que sucede es que Abraham toma aquello que él mismo había entregado. Lo que él acababa de entregar, lo que había consagrado delante de Dios, simplemente Abraham lo toma nuevamente. Aquí nos encontramos entonces con este caso. Lo primero que tenemos que ver es que no sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado entre el capítulo 15 y el capítulo 16. Lo que sí está claro es que este suceso acontece 10 años después de la llegada de Abraham a Canaán. Eso es lo que dice el verso 3. Y al cabo de 10 años. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando el tiempo pasa y las promesas de Dios parece que no se cumplen? Imagínense, han pasado 10 largos años. Ahora, lo que acabamos de leer realmente es un suceso que nos sorprende. ¿Por qué? Porque el capítulo 15 termina con un Señor que fue absolutamente claro con Abraham. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Tu territorio va a ser este. Mira el pacto que estoy haciendo contigo. Te lo voy a demostrar. Voy a cruzar con fuego por entre los animales. Yo te lo he prometido, pero nosotros somos seres humanos finitos. Y aunque el Señor es sumamente claro con nosotros, cuando el tiempo pasa, nos oxidamos. Nos oxidamos. Tendemos a oxidarnos y la maquinaria no camina de la misma manera. Por eso es que tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Qué nos ocurre cuando el tiempo pasa y las promesas pareciera que no se van a cumplir? Yo creo que esta es una de las clases más prácticas que nosotros podemos tomar. ¿Qué pasa cuando el tiempo pasa? Para decirlo poéticamente, ¿cómo reaccionamos cuando creemos que las promesas no se van a cumplir como nosotros quisiéramos? Porque pareciera que el reloj de Dios se ha detenido y todo permanece igual, como que el reloj de Dios se ha roto. Tenemos claridad con respecto a lo que Dios ha dicho, pero no sabemos cuándo es que eso se va a cumplir. Y en la medida en que los días pasan, esa promesa empieza a oxidarse en mi propio corazón. Y eso es justamente de lo que trata este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que yo hago
Cuando el tiempo pasa y las promesas de Dios no se cumplen, pues yo se los voy a explicar matemáticamente hoy. Para los que no les gustan las matemáticas va a ser un problema, pero tengo que usar una fórmula matemática. Voy a aplicar la fórmula de ayuda a Dios es igual a logremos el cambio. ¿Les parece? Ayuda a Dios es igual a logremos el cambio. Vamos a aplicar la fórmula que Abraham y Sara usaron en este caso. Como a mí me gusta ser muy matemático, yo voy a mostrarles ahora esa fórmula. Ahí está. R más pH más MIT es igual a MS. Esa es la fórmula de ayuda a Dios para lograr que las cosas cambien. Cuando el reloj de Dios parece que se detiene, yo empiezo a funcionar siempre de acuerdo a esta fórmula. ¿Cuál es la primera cosa que nosotros vemos? La primera cosa es la R. ¿Qué es la R? La R es la R de realidad. Vamos a hacer un chequeo de lo que no hay en nuestra vida y nosotros suponemos que debería existir. El verso 1 dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, o sea, ninguno. No había hijo no hay, aunque debería existir. Sara no le ha dado un hijo a Abraham y ese era un hecho concreto y evidente. Cuando yo recibo de parte de Dios una promesa y el tiempo pasa, lo más evidente es el vacío. O sea, acá debería haber un hijo, no hay un hijo. ¿Está corriendo? No. ¿Estamos lavando pañales? No estamos lavando pañales. No hay hijo alguno. Eso es lo más evidente, porque Abraham le pudo haber contado, mira, el Señor me llevó de la mano y me dijo, mira las estrellas del cielo. Ah, sí, muchas estrellas, pero acá no hay ni uno. Acá no hay hijo alguno. Y esa es la primera realidad. Cuando queremos ayudar a Dios, en lo primero que yo me centro es en lo que me falta. Lo segundo es el pH. ¿Qué es el pH? El pH tiene que ver con la posibilidad humana. Ya que no hay hijo, ¿cómo ayudo a Dios para que haya un hijo? ¿Cómo podemos remediar el olvido de Dios de la manera más humana posible? ¿Cómo puedo, ya que Dios no interviene milagrosamente, cómo puedo intervenir yo para ayudar a Dios para que se cumpla su promesa? Sara conoce las costumbres y hace uso de ellas para poder concretar por fin lo que el Señor ha prometido. El verso 2 lo dice con claridad. Entonces Sarai le dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Esa era la posibilidad humana más clara y más evidente que ellos podían usar. Los que hemos estado en el resto de las clases sabemos que en la primera clase las leyes de la época permitían que un patriarca con una esposa estéril podía escoger a una de sus esclavas y esa esclava podía dar a luz un hijo en nombre de la mujer estéril que se convertiría en el heredero legal de la familia. De tal manera que Sarai está diciendo, mira, ya que las estrellas del cielo, conforme a lo que Dios ha dicho, no se han dado, entonces vamos a ayudar a Dios a través de la posibilidad humana más evidente que nosotros tengamos a la mano. Eso es lo que nosotros tendemos a hacer muy a menudo. Dios me dijo esto. ¿Cómo ayudo a Dios para que eso se cumpla? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para darle una manito al Señor, ya que el Señor se está tardando demasiado? La tercera suma en nuestra fórmula es mi propia interpretación teológica. La realidad es que no tengo hijos. La posibilidad humana es que la ley me lo facilita. Ahora yo voy a tener una interpretación teológica. Es encontrar una buena justificación teológica para mantener el status quo. Es encontrar en Dios una respuesta teológica
que justifique lo que no tengo para garantizar que yo lo pueda hacer con mis propias manos. No es ir a la promesa de Dios, sino contrario a la promesa, es descubrir lo que yo no tengo porque quizás el Señor no me lo ha dado y por lo tanto queda la puerta abierta para que yo lo pueda hacer a mi manera, on my way. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Si nosotros vemos en el verso 2, Sarai empieza diciendo, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. El Señor me ha impedido tener hijos. Por lo tanto, veamos la manera de que yo los tenga para que el Señor que me ha impedido me dé la posibilidad de tenerlos. Lo que ella está haciendo es una interpretación a su manera de todo lo que el Señor ha estado enseñando por 10 años. Todas las promesas que el Señor ha dicho de una manera tan clara por 10 años, ella los toma y se queda con el lado negativo, de tal manera que ella le dice, mira, es el Señor, así que vamos a hacerlo de esta manera porque no hay otra manera. Ya me di cuenta que por el Señor no va a ser porque el Señor me ha impedido tener hijos. Por lo tanto, busquemos una manera la más humana posible para poder realizar la promesa de Dios. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es mi solución, mi propia solución. ¿Qué es lo más parecido posible al plan de Dios, pero realizado en mis propias fuerzas? ¿Qué es lo que más yo puedo lograr que se parezca a lo que Dios me ha prometido, pero lo hago en mis propias fuerzas? Ya me di cuenta de mi realidad, ya vi cuáles son las posibilidades humanas, ya lo interpreté teológicamente, por lo tanto, voy a encontrar mi propia solución. Sara le entregó su sierva a Abraham y Abraham cedió a las presiones sin siquiera criticarlo o poner el mayor obstáculo. Abraham se entregó nuevamente a esta interpretación humana, a esta posibilidad humana. El tiempo había pasado, algo había que hacer. Y por lo tanto, hicieron lo que tenían que, o lo que ellos suponían que había que hacer. Versos 3 y 4, al cabo de 10 años, que yo creo que el tiempo no es casual allí, el tiempo había pasado, de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer, y él se llegó a Agar y ella concibió. Ahora, cada vez que nosotros aplicamos esta fórmula matemática humana para tratar de compensar el retraso de Dios a sus promesas, siempre tenemos que aplicar un coeficiente especial para poder ver si nuestro resultado está de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque podría parecer a simple vista que el objetivo se ha conseguido, pero el precio de lograr el objetivo es lo que nosotros tenemos que evaluar cuando buscamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ver con la intervención sobrenatural de Dios perfecta sobre nuestras propias vidas. De tal manera que el coeficiente que nosotros tenemos que aplicar es PR10 a la 22. Ese es el coeficiente que nosotros tenemos que aplicar para probar si es que lo que estamos viviendo es la voluntad de Dios o es mi intervención humana. ¿Qué dice este coeficiente PR10 a la 22? Que en realidad es Proverbios capítulo 10, el verso 22. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece
y no trae, y Él no añade tristeza con ella. Si esto viene de parte del Señor, yo tengo que ser enriquecido, no disminuido, no reducido, no entristecido, no apagado. Conseguí lo que quería por mí mismo, pero no es la bendición del Señor. Y eso es evidente en el pasaje que nosotros tenemos delante, y por eso lo copio textualmente. Miren ustedes lo que sucede en ese momento. Cuando ella vio que había concebido, o sea, gloria a Dios, se dio lo que se esperaba. Ahora legalmente había un heredero, ya. La promesa de Dios se ha cumplido. Sin embargo, inmediatamente nosotros encontramos que ella empieza a mirar con desprecio a su señora. ¿Qué cosa? Empezó a haber problemas relacionales entre los protagonistas. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. ¿Cómo mi agravio? O sea, ¿esto te ha causado un daño? ¿Esto te ha causado un problema? Mira lo que dice Sara: yo te entregué, o sea, yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pues ese fue tu problema, pues. O sea, tu problema fue que tú entregaste lo que tú no debías entregar. No te correspondía a ti resolver lo que le correspondía al Señor, lo que el Señor de manera muy clara había establecido. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Miren lo que dice: juzgue el Señor. Por supuesto que el Señor va a juzgar. El Señor va a juzgar entre tú y yo. ¿Por qué entre tú y yo? Qué pobre Abraham. Pero en realidad, cuando nosotros intentamos probar el ejercicio de querer intentar hacer la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas sin la intervención del Señor, los resultados van a ser dramáticos. Por lo tanto, yo no tengo que tan solamente decir, pero hay un niño concebido, sino cuál es el resultado alrededor de todas mis relaciones. No se trata de que yo piense que obtuve aquello que yo siento que el Señor me prometió, sino que si lo obtuve con mis propias fuerzas, ¿cuál fue el resultado de obtenerlo? Allí es donde radica la pregunta. Y miren ustedes, dice: pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. O sea, Abraham se desentiende de la situación. En lugar de que esta intervención humana genere unidad, generó división. En lugar de generar alegría, generó tristeza. En lugar de enriquecer, empobreció a todos los participantes. Porque dice que Sara trató muy mal, la trató muy mal. Y la trató tan mal que ella tuvo que huir de su presencia. Si nosotros vemos esta realidad, entonces nos vamos a dar cuenta que nosotros fácilmente podemos evaluar cuándo estamos tratando de mover a Dios a nuestro favor y cuándo estamos dejando obrar a Dios a nuestro favor. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuánta tristeza se añadió en este caso? Ahora, como lo hemos dicho, miren ustedes, solamente para evaluar, el resultado de ayudar a Dios no produce enriquecimiento, sino pobreza espiritual. Agar se llenó de un orgullo falso. Sarai mostró una falsa humillación y Abraham mostró una falsa neutralidad. Nosotros vemos y podemos evaluar no en lo que se obtuvo,
porque el heredero estaba allí. Entonces yo no voy a evaluar si el heredero nació sanito, con todos los deditos de la mano y 2 ojos en la cara. Por lo tanto, ahí está la promesa de Dios cumplida. Sino cómo afecta el tener este niño entre nosotros en nuestras relaciones. Allí está la gran diferencia. Y por eso podemos hacernos 2 preguntas. ¿Qué pasa cuando no prevemos las consecuencias de nuestras decisiones al tratar de ayudar a Dios? Uno de nuestros pecados más comunes es tratar de ayudar a Dios. Y nosotros tenemos que descubrir lo que pasa cuando no prevemos las consecuencias. Debemos temer meter las manos en un lugar en donde Dios ha dicho que va a trabajar. El Señor puede demorarse para nosotros, pero el Señor siempre hace las cosas en su tiempo, porque Él nunca llega tarde a ningún lugar. Por lo tanto, yo tengo que cuidarme dónde pongo las manos. En segundo lugar, ¿cómo reaccionamos cuando somos humillados porque las cosas no salieron como pensábamos? ¿Qué pasa que ahora que ya tenemos al niño, pero Agar tuvo que huir, Sarai se convirtió en una bruja y Abraham miró para el lado? O sea, ¿qué hacemos ahora que las consecuencias se hacen evidentes de nuestra desobediencia? ¿Cómo reaccionamos? La pregunta es, ¿qué hace entonces el Señor? Si nosotros seguimos leyendo, dice a partir del verso 7, y el ángel del Señor la encontró a Agar junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito como asno montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve, porque dijo, ¿estoy todavía con vida después de verle? Por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roi. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. ¿Qué hace el Señor cuando metemos la pata? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor? En primer lugar, la tarea del Señor en su misericordia será devolver el orden perdido por la necedad y la desobediencia humana. El Señor no va a tomar una escobita y va a barrer nomás. A ver ya, bueno, ya le embarraron, vamos ya, muévanse, vamos a dejar esto limpio. El Señor tiene que devolver el orden anterior al problema que el mismo hombre creó para poder continuar con su plan. El hombre había sido necio, había sido desobediente. Por eso el Señor en su misericordia tiene que devolver el orden perdido. Entonces, ¿qué hace el Señor? Miren, el Señor va en búsqueda de Agar. El Señor mismo va en búsqueda de Agar y la trae de vuelta. Él no la justifica, pero sí le dice que ha oído también su aflicción. No basta solamente con que librémonos de Agar, ya el problema está resuelto. No, Agar estaba allí y Agar tiene que volver. Esa es la primera cosa que nosotros debemos ver en este pasaje. Dice, el ángel del Señor la encontró y le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde es que tú estás yendo? Y ella le cuenta su aflicción. Y
no solamente Él le promete bendición y prosperidad a su hijo, pero ella debe volver a la casa de Abraham. El verso 9 dice, y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Pero Agar ya no iba a volver, ojo, solita. Ella iba a volver con el testimonio de que el Señor la hizo volver. El Señor está devolviendo el orden. Quien manda aquí soy yo. Quien decide los tiempos soy yo. Quien mueve las cosas soy yo. Y yo me encargo de esta circunstancia. Agar deberá someterse a Sarai y Abraham y Sarai deberán recibirla y continuar la vida juntos. Ay, 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 y es así que no me gusta, porque yo ya usé la operación de suma, pero a mí me encantan las operaciones de resta. Cuando yo veo que ya no funcionó, empiezo a votar a la gente. Ah, no, tú ya no. Oye, tú la arruinaste, tú también, tú para afuera, todo para afuera, para empezar de nuevo contento. Pero lo que aquí el pasaje nos está diciendo es que el Señor se ocupa de devolver el orden y ellos deberán recibirla y continuar la vida juntos. Y ojo, no va a ser una vida fácil. Yo quiero que nos adelantemos unos capítulos y vayamos al capítulo 21. 21, los versos 9 y 10. Capítulo 21, los versos 9 y 10. Dice, y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero conjuntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. ¿Quién dijo que las cosas van a ser color rosadito? Nadie. Pero las consecuencias son esas, las consecuencias de obedecer al Señor y vivir la vida juntos, ya que hay algo sumamente importante. El nombre Ismael es Dios oye. Y esto será un recordatorio para todos los protagonistas de esta historia, de que el Señor está atento a todas las circunstancias que están viviendo cada uno de ellos sin distinción, y que el Señor no tardará en recomponer su voluntad sin hacer acepción de personas. Cada vez que ellos decían, Ismael, ven, ellos iban a recordar que Dios oye, que yo no puedo usar mis fórmulas humanas, porque este muchachito es un testimonio de que Dios devuelve el orden perdido y que nosotros no le podemos cambiar el plan a Dios así como así. Ellos tuvieron que aprender nuevamente a vivir juntos. Y esta es la historia de este pasaje. Ahora, cuando nosotros entramos al capítulo 17, entre el verso 16 del capítulo 16 y el verso 1 del capítulo 17, han pasado 13 años. 13 años más. Es muy probable, yo no lo puedo asegurar, pero es probable que este desorden de Abraham, Sarai y Agar haya extendido el plazo del cumplimiento de la promesa de Dios, porque el corazón de Abraham se desordenó nuevamente y el Señor tuvo que ponerlo a trabajar nuevamente para que se prepare a lo que Dios tenía para él. Yo no lo puedo asegurar. Lo que sí puedo asegurar es que han pasado 13 años. Y el Señor se manifiesta nuevamente a Abraham con su plan original, con el plan original, y le da una sexta confirmación y una primera demanda. Una sexta confirmación y una primera demanda.
Y aquí nosotros podemos hablar de que Abraham recupera la esperanza. Imagínense lo que Abraham había vivido, lo que Dios le había dicho, cuánto tiempo había reflexionado sobre estos sucesos. Los años iban pasando, Ismael iba creciendo, Ismael iba tomando posesión de ese lugar, del lugar de la promesa de Dios que no le correspondía, pero él estaba allí. El Señor es bueno, hermanos. Y el Señor quiere hacer cumplir su plan en nosotros, si es que nosotros sabemos esperar en Él. Y el Señor se encarga de hacer que el tiempo pase para que nosotros estemos preparados para poder recuperar la esperanza. Nuevamente, han pasado 13 años desde el nacimiento de Ismael. Y si la posibilidad de un hijo, miren ustedes, si la posibilidad de un hijo era ya una completa imposibilidad hace 24 años cuando salieron de Ur, imagínense ahora. Sarai salió estéril de Ur. Ha pasado un cuarto de siglo y la promesa no se ha cumplido todavía. Hubo un intento humano de cumplir la promesa y eso no funcionó. Han pasado 24 años. ¿Qué probabilidad existe? Y esta es la pregunta para nosotros, de que nos acomodemos pasivamente a lo que ya tenemos y que nuestra esperanza y confianza no soporten el paso del tiempo. En el primer caso, en el capítulo pasado, Abraham, al ver que las cosas no sucedían, metió las manos y se quemó. Pero ¿qué pasa cuando ya no queremos ni meter las manos? Cuando yo ya no quiero, ya las cosas son así. Es lo que hay. Ya lo que el Señor me prometió, ya no, mira, el tiempo ha pasado. Ya quedémonos pasivos con el paso del tiempo. Ya estamos viejos, las cosas han cambiado. Y al final de cuentas tenemos una buena vida. Míralo Ismael, todo adolescente, jugando con su flecha. Qué feliz nos hace. Mira sus ocurrencias. Entonces quedémonos así. Y por eso, nuevamente, ¿qué ocurre cuando el tiempo pasa y pareciera que las promesas no se cumplirán? Segunda vez, 24 años después. ¿Es que acaso la fe tiene que ver única y exclusivamente con recibir a lo McDonald's todas las cosas, comida rápida? ¿O es que la fe tiene que ver con estas largas esperas en la confianza de que Dios nunca llegará tarde, sino que llegará a tiempo, no importa cuánto tiempo pase? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que aprender de Abraham. Han pasado 24 años. ¿Y qué pasa con nuestras vidas? Nosotros queremos todo instantáneamente. Nos gusta el Nescafé espiritual. Una cucharadita y ya huele a café. No tenemos, ¿no es cierto? No tenemos que hacer toda la otra cosa que hay que hacer. Nescafé es lo que necesitamos. Un McDonald's es importante. Sin embargo, esto no se da así, porque nuevamente pareciera que el reloj de Dios se ha detenido y todo sigue igual. El reloj de Dios se ha roto. Ahora han pasado 24 años. Ahora, si nosotros leemos los primeros 3 versículos, o vamos a leer hasta el versículo 8 del capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti.
y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. 24 años después, 13 años después, el Señor se presenta como si hubiera sido ayer, ¿verdad? Yo no sé si ustedes notan, y lo vamos a decir en un momento, pero no puedo dejar de decirlo ahora, el entusiasmo de Dios. Dios aparece y se presenta a Abraham como el Dios todopoderoso. Mira, yo soy el Dios todopoderoso. 13 años después, pero el Señor es el todopoderoso. Nuevamente, el Señor no descansa el cumplimiento de su promesa en las circunstancias del patriarca, ni tampoco se disculpa por el tiempo transcurrido. Para el Señor un día y 1000 años como un día, ¿verdad? Entonces, ante esa realidad, el Señor se presenta como el Dios que es, y Él se presenta como el Dios que llega a tiempo. Como si hubiera sido ayer, el Dios que no cambia, le recuerda a Abraham que Él sigue a cargo y que pondrá en operación su pacto y que conforme a la promesa, Él se multiplicará en gran manera. Dios aparece y habla nuevamente como si fueran las palabras de hace 24 años atrás. Vuelve con el mismo discurso y vuelve como que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y a Él no le importa el tiempo que ha pasado ni las circunstancias por las que Abraham está atravesando. Lo cierto es que el Señor habla con un profundo entusiasmo. Verso 6, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Miren, lo que le dice el Señor es que el pacto sigue vigente porque depende ¿de quién? Depende exclusivamente de Él. Le reitera varias veces la fecundidad futura de Abraham. En el verso 2, en el verso 4, en el verso 5 y en el verso 6 le reitera que Abraham será fecundo. Luego le dice de la promesa de posesión de la tierra es también reiterada, pero ahora con una afirmación adicional, será una posesión perpetua. O sea, oye, Dios vino con las pilas recargadas. No importa cuánto tiempo ha pasado, el Señor vino con las pilas recargadas. Ahora, nuevamente, hermanos, ¿qué aprendemos aquí? Nuevamente, la necesidad de revelación junto con la presencia misma del Señor se hace evidente para el cumplimiento de la promesa a Abraham. Abraham no puede mover un dedo si es que el Señor no habla y si es que el Señor no está presente. Esas son las dos condiciones que nosotros debemos buscar en nuestra vida permanentemente. Recuerden ustedes cuando el Señor estaba Moisés en el desierto y el Señor le dice a Moisés, oye, este pueblo es un pueblo terrible. Mira, vayan ustedes adelante y yo voy a permitir que ustedes caminen y que les salgan bien las cosas. Y Moisés le dice al Señor, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Es importante que nosotros podamos redescubrir la necesidad de que para movernos necesitamos que Dios hable y necesitamos que Él esté presente. De tal manera que su palabra se actualiza con su presencia. Y eso es lo que sucede aquí. 24 años después, el Señor aparece y en Él no hay una sombra de variación, ni un cambio alguno. Y el Señor se presenta con profundo entusiasmo porque Él está presente. Sin embargo, yo quiero mostrarles algo que es algo radical que está sucediendo nuevamente de manera pública en la vida de Abraham. Y esa imagen. Ahora, ¿por qué se ríe esta gente? ¿Por qué se ríe? Yo les voy a decir por qué se ríen. Este es el comentario de ellos.
se enteraron del nuevo nombre de Abraham. Se enteraron del nuevo nombre de Abraham. Pero ¿qué sentido del humor de Dios? Imagínense ustedes. ¿Por qué? Miren, yo les voy a explicar. Abraham recibe un nuevo nombre en donde pasa de una paternidad honorífica, que es Abraham, padre exaltado, a una gran paternidad multitudinaria, padre de multitudes, Abraham. Y yo imagino a la gente riéndose. Oye, 99 años, ya no te vas a cambiar el nombre, papá. O sea, no te vas a estar cambiando tu nombre ahora, pero el Señor se lo cambió. Ahora, sin el poder y la intervención directa de Dios, su nombre podría convertirse en un motivo de burla y de vergüenza pública. Cuando Él diga, salga afuera y diga, señores, yo era Abraham, pero ahora soy Abraham. De padre exaltado a padre de multitudes. ¿De dónde, Abraham? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible que tú digas eso? Pues esa es la realidad. En los tiempos bíblicos, el dar el nombre a una persona es una de las más dramáticas imposiciones en la vida. Yo no sé si ustedes lo han pensado de esa manera, pero el nombre que a ustedes le pusieron es una de las más dramáticas imposiciones y sellos que sus padres han puesto sobre usted. Si no le gustó su nombre, pues será muy dramático cambiárselo. Pero tendrá que aguantárselo porque usted será Juanita por el resto de su vida. Es una imposición que viene de la autoridad de aquellos que nos concibieron. Eso es hasta nuestros días, pero en la antigüedad tendía a presentar información sobre la identidad, la realidad y las expectativas con respecto a una persona. Cuando el Señor le dijo, mira, estamos entrando a un proceso público. Abraham le está diciendo, Abraham, mira, todo esto es muy lindo. Cuando miró las estrellas estaba solo. Cuando le contó lo de la posesión de la tierra estaba solo. Cada vez que le habló estaba solo. Pero ahora él está sacando a luz su promesa. El cambio de nombre era algo dramático, porque el nombre representaba su identidad. Padre exaltado está bien, pero padre de multitud es una burla si es que no tengo los hijos que debo tener. Ahora, ¿cuál es la actitud requerida para Abraham ante la revelación de Dios? ¿Qué es lo que el Señor espera nuevamente de nosotros cuando el Señor se nos revela de una manera tan majestuosa y nos quiere cambiar dramáticamente nuestra historia a pesar de que ha pasado tanto tiempo? Lo primero que nosotros encontramos en el verso 1 es que cuando Dios se presenta, yo soy el Dios Todopoderoso, a Abraham le dice, anda delante de mí. Le dice también, sé perfecto. Y Abraham dice que se postra sobre su rostro y Dios habla con él. ¿Qué significa anda delante de mí? Andar delante del Señor significa andar de cara al Señor. No tienes nada que ocultarme. Anda delante de mí, camina conmigo. Eso es lo que el Señor le está pidiendo. Esa es la demanda de Dios para con Abraham. Caminemos juntos. Cuando le dice sé perfecto, la idea de perfección en el hebreo no es esa idea que nosotros tenemos de manera contemporánea. Le está pidiendo que sea completo, que sea íntegro. Camina conmigo, pero no me ocultes nada. No me guardes nada. Y mantente obediente delante de mí. Esas son las tres ideas que el Señor espera de Abraham. Camina conmigo de cara a mi presencia, no me ocultes nada y mantente obediente. El resto lo hago yo. De tal forma que nosotros encontramos que hay una primera demanda. ¿Cuál es esa demanda que el Señor le dice? El verso 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti.
todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón, por vuestras generaciones. Asimismo el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. La prueba simbólica de la confianza, el cumplimiento divino al pacto se hace evidente en la circuncisión de los varones. Ahora, nuevamente, ¿el Señor está inventando una práctica como que se le ocurrió la circuncisión? No, porque en realidad la circuncisión era reconocida como un rito de paso y de identidad en diferentes culturas milenarias. Se utilizaba en diferentes culturas con diferentes propósitos. En este caso, ¿por qué era con los varones? Los varones tenía que ver con que la identidad de una familia corre a través de la línea paterna. Entonces, al ser a través de la línea paterna, entonces la idea del pacto quedaba perennizada a través de los varones. Este acto involucraba un reconocimiento del pacto en que toda descendencia quedaba sujeta a la voluntad de Dios y todos ellos quedaban consagrados como propiedad del Señor. Era un acto de reconocimiento de que toda la línea familiar sería una línea que se somete a la promesa de Dios. Esa es la idea de la circuncisión. Ahora, señores, más allá de la ceremonia propiamente tal, que para algunos de nosotros en nuestro tiempo puede ser extraña, lo cierto es que nuevamente, miren cómo, vamos a ver. Dios se presenta entusiasmado. Abraham, Señor, son 24 años después que aparece. No importa, acá estoy, mira, soy Dios Todopoderoso, yo te voy a hacer fecundo, tú vas a ser grande, te voy a dar la tierra por posesión perpetua. Pero antes de darte cualquier cosa, porque todavía no hay hijo, Isaac no está. Quiero cambiarte el nombre, primer acto de fe. O sea, Señor, pero espérate que nazca. No, te vamos a cambiar el nombre ahora. Y en segundo lugar, mira, vamos a hacer un acto simbólico de circuncisión para mostrarle a las generaciones futuras tu descendencia sujeta al pacto. Pero Señor, todavía no ha nacido Isaac. Pero lo vamos a hacer primero. O sea, primero es la gloria debida a mi nombre, en la expectativa de que yo cumpliré las promesas porque yo soy un Dios fiel. Ese es el acto de fe. Y por lo tanto, esta sexta confirmación con una primera demanda obliga del Señor a entregar una tercera clarificación. ¿Cuántas? Estamos en la tercera clarificación. Y Abraham tiene que entregar entonces, su status quo. Abraham ya estaba conforme. ¿Qué es el status quo? Es el mantenimiento del estado actual de las cosas. Abraham ya estaba medio ordenado. El Señor viene aquí a desordenarme la vida, a cambiarme el nombre, a generar una ceremonia y la promesa todavía no se cumple. Han pasado 24 años y la promesa todavía no se cumple. Abraham ha recibido todo con mucha alegría, pero el tiempo había transcurrido y es muy probable que nuevamente Abraham requiera que lo deshagan su bien logrado equilibrio humano. Él ya no iba a hacer locuras con Agar ni Sarai, ya no iba a escuchar a Sarai, pero tampoco estaba dispuesto a mover un dedo de lo que ya él había conseguido. Le han cambiado el nombre, que la circuncisión, pero ahora el Señor entonces con esta clarificación no espera una pregunta, porque sabe de antemano que la actitud de Abraham no es la más correcta. Claro, han pasado 13 años, es que Abraham ¿estará en la situación en la que debe estar? No, el Señor tiene que afinarlo. Y el Señor entonces decreta algo sumamente importante. El verso 15 dice, entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre,
y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. El Señor decreta que Sarai, que significa mi princesa, reciba también un nuevo nombre, Sara. Ya no es mi princesa, sino que ahora es solamente princesa, porque ya no se trata de esta relación que nosotros tenemos, sino que le da un título que es un título general, dando a entender su rol más amplio y real como madre directa de una nación. Eso es lo que el Señor le dice a Abraham, y ahora las cosas se ponen calientes, porque le dice, y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Empezaron los problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros nos encontramos que Abraham, ¿qué hace Abraham? De acuerdo al pasaje, dice el verso 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y se rió. Qué bueno es descubrir que hay, ¿no es cierto?, risas en las Escrituras, pero ¿por qué se rió Abraham? Abraham se sorprende con una mezcla de gozo y de maravilla. O sea, Señor, ¿qué estás diciendo? Abraham se ríe y con esa mezcla de, ¿pero qué está pasando? Y el verso 17 dice, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Él reflexiona sobre su imposibilidad natural y la de su esposa. No lo hace delante de Dios, pero, o sea, directamente a Dios, pero Dios lo está escuchando. Entonces, él no duda en hacer lo que él siempre hace. Él no duda en poner a Ismael, lo que él tiene, delante de Dios. El verso 18 dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. O sea, Señor, todo lo que tú dices está bien, pero ya lo has dicho tantas veces que mejor ya, ojalá que Ismael viva delante de ti. Dejémonos ya de estas cosas. Y allí es donde viene esa lucha que siempre ocurre entre la esperanza humana y la esperanza divina. Decíamos que el ejercicio de la fe de Abraham, tal como lo explica el apóstol Pablo, es una lucha de esperanza contra esperanza. Por un lado está la esperanza humana. Ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero en el otro extremo está la esperanza divina, en donde el Señor le responde. Pero Dios le dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Ustedes saben, señores, qué significa Isaac. ¿Saben? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Isaac significa risa. Porque Abraham se rió y vamos a ver que Sara también se rió. O sea, y el pobre muchacho se llama Risa. Entonces, ¿qué sucede en esta clarificación? Miren el corazón sencillo de Abraham, su risa silenciosa, su ofrecimiento delante del Señor, pero el Señor le clarifica y le dice, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Pero él no olvida a Ismael. Y acá está lo precioso de la promesa de Dios. Ismael es un error, ¿verdad? ¿Es un error? Es una intervención humana no planificada de parte de Dios, pero el Señor no deja a Ismael afuera. El Señor no olvidó a Ismael, pero el pacto de Dios era con Isaac. De tal manera que nosotros vemos nuevamente cómo este hombre recupera su esperanza. Y sin que todavía se haya cumplido la promesa, el Señor habló. Y Abraham obedeció guardando el pacto, dejando en claro que seguía siendo un hombre de fe. Si nosotros seguimos leyendo en adelante, a partir del verso 23,
Dice, entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día los circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios lo había dicho. Abraham recibió de parte del Señor un cambio de nombre y una ceremonia en la esperanza de que Dios cumpliera sus promesas, y Abraham fue obediente. Abraham había entendido, como también lo dijo el apóstol Pablo acerca de él, que el Señor da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Y eso es lo que nosotros vemos en el caso de la vida de Abraham. Abraham le creyó a Dios. 24 años después, el Señor sigue tocando la vida de Abraham. Nosotros hemos aprendido que la vida de Abraham no era una vida lineal, era una vida con sus altas y sus bajas, con sus dudas y sus errores, con sus quebrantamientos y sus necesidades de ser enseñado por el Señor. Pero con todo, este hombre, cada vez que el Señor le habló, estuvo dispuesto a obedecer. Y por eso es que ahora, 24 años después, nosotros vemos cómo el reloj de Dios se recompone, y por primera vez encontramos algo que no habíamos visto hasta este momento. Sara dará a luz por este tiempo el año que viene. Pero emociónense, señores. Han pasado 24 años y por primera vez, encontramos que el Señor le dice una fecha exacta. Por primera vez le da la oportunidad de poder ver que las cosas van a ser de esa manera. Hermanos, la vida de fe es transcurrir esperando la voz de Dios. Miremos lo que sucede en el capítulo anterior, cuando el tiempo ha pasado y Dios no me ha dado hijos. ¿Podemos hacerlo humanamente? Sí, hagamos esto. Y causó una ruina. Si Abraham y Sara hubieran sabido esperar, hubieran encontrado a este Señor hablando 24 años después, pero con la misma autoridad, con la misma fortaleza y con el mismo entusiasmo, y fue el Señor el que puso la fecha. De aquí a un año, Sara tendrá un hijo. Y por primera vez apareció el nombre, y aún el nombre es gracioso, porque el nombre representa, ¿qué representa? La risa de Abraham. Y le vas a poner risa, porque así como Ismael es el Dios que ve, Isaac es la risa que yo te escuché. Pero con todo yo voy a cumplir mi plan en tu vida. Entonces, hermanos, y todavía esto continúa, porque queda todavía un tiempo más para seguir viendo, porque ahora Abraham ya ha escuchado y la próxima semana veremos a Sara escuchando lo mismo. ¿Cómo va a reaccionar Sara? Eso es espectacular. El 18, no. Dania, no, tienes que comprar tu boleto para la próxima semana. Pero la próxima semana va a ser espectacular, porque ahora le tocará entonces a Sara, porque ahora ha sido Abraham el que ha escuchado todo. Pero el Señor no se va a quedar tranquilo después de decirle a Abraham, y dice, mira, ya Sara metió la pata, vamos a decirle mejor directamente a ella lo que va a pasar. Entonces el Señor va directamente donde ella a darle cuenta de lo que sucederá de aquí a un año. Pero ojo, miren lo lindo de Dios, para que no piensen que sus vidas son menos delante de Dios. Porque miren, el Señor le dice a Abraham y a Sara, de aquí a un año ustedes tendrán un hijo. ¿Y saben lo que va a pasar en ese año? Va a venir Sodoma y Gomorra. O sea, Sodoma y Gomorra está en ese año. O sea, Sodoma y Gomorra, y nuevamente Abraham negando a Sara con Abimelech. Volverá a pasar en ese año, cuando ya Sara se supone que ya tienen 100 años, deberían estar más relajados. Pero no, las pruebas continúan y las oportunidades de seguir creciendo en el Señor continúan. Y Dios, que es fiel, permanece siendo fiel a pesar de la infidelidad de ellos. Así que así también son nuestras vidas delante del Señor. Gloria al Señor. Qué bueno es Él.
Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.